damos la bienvenida al episodio 11 de Diálogos Climáticos. Hoy vamos a hablar sobre los incendios forestales que estamos sufriendo en Argentina y en el mundo y que son cada vez más frecuentes, enfocándonos específicamente en su vínculo con el cambio climático. Soy Soledad Aguilar, directora de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina, y los invito a acompañarnos en Diálogos Climáticos, un podcast donde alumnos, profesores, graduados y amigos de la maestría abordamos discusiones actuales sobre el cambio climático y sus posibles soluciones. El tema que nos convoca hoy son los grandes incendios forestales que venimos observando en la región y en nuestro país. En febrero de 2025 se reportaron fuertes focos de incendios en la Patagonia y el litoral argentino, afectando a varias provincias, Neuquén, Río Negro, Chubut, Corrientes, y arrasando casi 300.000 hectáreas, destruyendo a su paso viviendas y ecosistemas. Los incendios forestales son una problemática que se repite con cada vez mayor frecuencia e intensidad. Durante 2024 se quemaron más de 79 millones de hectáreas en la región, el mayor daño en al menos una década, con extensiones sin precedentes. Chile tuvo el incendio más mortal a nivel global en al menos un siglo. En Bolivia se quemó el 15% de su territorio en solo un año, mientras que durante la década anterior se había quemado en promedio un 5% por año. En Brasil, por su parte, se quemaron 59 millones de hectáreas, siendo la cifra más alta del siglo XXI. Por eso, hoy queremos analizar con mayor profundidad esta problemática y particularmente entender su vínculo con el cambio climático. ¿Son los incendios o su intensificación o sus efectos una consecuencia del cambio climático? ¿Qué evidencia tenemos? ¿Qué acciones podemos tomar? Para hablar sobre este tema nos acompaña Nicolás Marí. Nicolás es licenciado en Gerenciamiento Ambiental y magíster en Aplicaciones Espaciales de Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias. Se desempeña como investigador y docente y es especialista en teledetección de incendios forestales del INTA y del Instituto Gulich. Muchísimas gracias, Nicolás, por acompañarnos a hablar de este tema tan actual y tan dramático. Y bienvenido a Diálogos Climáticos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bien, bueno, aquí desde Buenos Aires. ¿Vos dónde estás localizado? En este momento estoy en la cumbre en Córdoba, en las sierras de Córdoba. Buenísimo, bueno, aquí estamos entonces. Y queríamos empezar situándonos para comprender cuáles son las causas de los incendios y de qué manera se atribuyen estos fenómenos al cambio climático. Sabemos que hay varios estudios recopilados en el último informe del IPCC, en el cual se analizan modelos de incidencia del cambio climático en el incremento de temperaturas y sequías, que son las principales causas naturales de incendios forestales. Estos estudios analizan no solo el vínculo con las causas de los incendios, sino también con el aumento de la superficie quemada. Pero también resaltan que hay factores no climáticos como la limpieza de pastizales y la extensión de la frontera agropecuaria. Entonces, la pregunta sería, ¿tiene el cambio climático mayor incidencia sobre las causas de los incendios o sobre su extensión e impacto? Bueno, la pregunta es una pregunta que es compleja, ¿no? Porque en gran medida, si nos situamos en Argentina, podemos indicar que los incendios o las causas o los inicios de incendios en general están más asociados a actividades humanas, ¿no? Vos mencionabas recién, existen prácticas tradicionales de manejo de fuego a lo largo y a lo ancho del país, en distintas provincias, con distintos, si se quiere, contextos culturales. Y lo que se ve más actualmente es que hay una mayor incidencia, lo decías también, mayor frecuencia y mayor tamaño de incendios, ¿no? Entonces, en realidad, en gran medida, cuando hablamos del inicio o la causa, en general se lo atribuimos al incremento de actividades humanas. Actividades humanas pueden dividirse, digamos, o categorizarse de distintas formas, ¿no? Podemos hablar del avance de la frontera agropecuaria, ¿no es cierto? Que en el país
principalmente en el norte argentino, estamos muy acostumbrados a hablar del desmonte, ¿no es cierto? Bueno, el desmonte generalmente es mecánico, pero muchas veces los primeros pasos para hacer un desmonte es a través de la quema, ¿no? En general, hablamos de quemas, no hablamos de incendios en esos casos, sino hablamos de quemas. ¿Qué pasa? Que esas quemas no son controladas, no son quemas técnicas, sino que tienen el propósito de, digamos, de voltear la vegetación natural para luego hacerle un tratamiento mecánico, ¿no es cierto? Y generalmente esas quemas pueden escapar al control también, lo que se convierten finalmente en incendios. Entonces, por un lado tenemos el avance de la frontera agropecuaria con sus métodos, que es la transformación en el uso de suelo, pasando o convirtiendo áreas naturales, principalmente bosques, hacia áreas agrícolas o áreas ganaderas, ¿sí? Entonces ahí tenemos un primer causal, si se quiere, de incendios principalmente asociados al cambio del uso del suelo. Otro cambio de uso de suelo muy común es el avance de la frontera urbana, ¿no? El crecimiento de las áreas urbanas sobre áreas naturales también generalmente puede llevar el uso de fuego. El uso de fuego no controlado nuevamente se convierte en un incendio. Generalmente el loteo, cuando hablamos de loteos, muchas veces se usa fuego para limpiar el perímetro, para poder trazar un alambrado, para poder facilitar el trabajo, ¿no es cierto?, de la limpieza de un lote o de un campo, que finalmente puede llevar la extensión de un camino, la prestación de un servicio y finalmente la instalación de una vivienda, ¿no? Entonces en ese proceso también existen incidencia en el uso de fuego, que finalmente se puede transformar en un incendio. Esas causas humanas, generalmente en la jerga se habla de cambio global. Cuando hablamos de cambio global estamos hablando de la intervención humana en esos procesos. Cuando hablamos de riesgo, por ejemplo, cuando hablamos del aumento del riesgo de incendio, lo estamos generalmente asociando a causas humanas. Después está, digamos, dentro de las actividades humanas, la negligencia, que puede ser la empresa de prestación de servicios eléctricos que tiene descuidado sus instalaciones, un transformador fuera de mantenimiento, un poste viejo. Eso también genera probabilidad de ignición, ¿sí? O sea, puede generar una chispa, y eso también está dentro de actividades humanas ya de la negligencia. O el don o la doña que prende en la época equivocada una parva de leña o una parva de hojas, por ejemplo, para quemar, y se le escapa el fuego. Eso es negligencia, ¿no? Y después entramos en el campo de la intencionalidad también, que estaría asociada a la intención de hacer un cambio en el paisaje o en el uso del suelo, que podría ir de la mano de los dos elementos que mencioné: el cambio del uso del suelo por frontera agropecuaria, perdón, o el cambio de uso del suelo por frontera urbana. Y después otro elemento que se le suma es la parte delictiva, si se quiere, ¿no? Que un vecino por venganza le quema el campo al otro, o ese tipo de cuestiones también, ¿no? Y si se quiere, para cerrar, digamos, las actividades humanas, el daño por sí mismo, digamos, generar un daño, un espectáculo, por así decirlo, de ver quemarse el paisaje, ¿no? Eso sucede, lo podemos ver, digamos, mucho en distintas provincias de la Argentina. Yendo a si el cambio climático, digamos, tiene mayor o menor incidencia sobre las causas del inicio o sobre los impactos, donde los impactos estaría, por ejemplo, el tamaño de los incendios o la intensidad, efectivamente sí. El cambio climático, además del problema de la actividad humana en sí, que ya es un gran problema, encima le sumamos que las condiciones climáticas cada vez son más adversas para que esos incendios iniciados por causas humanas terminen extendiéndose en extensiones o en tamaños que hacen a que ya no sean aquellos incendios que registrábamos históricamente con superficie, si se quiere, promedio. Ahora ya hablamos de mega incendios, ¿no? Que superan ampliamente los tamaños de incendios que ocurrirían
incluso por actividad humana o por condiciones naturales también, ¿no? Claro, ese es el tema que a nosotros más nos interesa porque es el tema del diferencial que genera el cambio climático, ¿no? Porque, digamos, la otra problemática es una problemática histórica que obviamente se intensifica cuanto más gente eh, hay y cuanto más se va extendiendo la frontera agropecuaria. Pero lo que nos interesa en particular a los que estudiamos el tema de cambio climático es ver cuál es el diferencial del impacto que generan las condiciones de cambio climático. Y en este sentido, por ejemplo, hay un estudio del World Weather Attribution del 2024 donde intentan los investigadores encontrar la huella del cambio climático en los incendios del Pantanal que ocurrieron en Brasil, que fueron gravísimos, y determinar en qué medida el cambio climático genera condiciones para incendios más severos, ¿no? Claro. Queríamos saber si estás al tanto de estos estudios de atribución y cómo son estos modelos, digamos, qué grado de certeza te parece que pueden generar en cuanto al estudio de esta atribución al cambio climático. Sí, son estudios muy novedosos, muy recientes, muy interesantes, porque le dan lugar a la discusión de efectivamente cómo el cambio climático está contribuyendo a estos eventos extremos, ¿no? Y partiendo de la base, ¿no? Para poner en contexto también a los oyentes, que se habla mucho o sea, hay mucho negacionismo, digamos, primero de que el cambio climático se le atribuye digamos, a la actividad humana, ¿no? Eso para empezar a hablar. Entonces, ahora, ¿cómo vincular efectivamente o científicamente cómo contribuye el cambio climático a que estos eventos que fueran por origen natural o antrópico cada vez son más severos? Vos recién mencionabas las cifras en Chile, las cifras recientes de Bolivia o lo que sucede en Brasil. Es realmente desesperante, es catastrófico. Estamos, digamos, superando los valores históricos, pero por mucho. O sea, estamos llegando a máximos históricos realmente muy, muy importantes, ¿no? Que realmente ponen en jaque todos estos ecosistemas, principalmente ecosistemas boscosos, como vos mencionabas, en Bolivia, en contacto con la Amazonía boliviana, peruana, brasilera, que ecosistemas que naturalmente no se queman, ¿sí? Sino que efectivamente por la mano del hombre y por la intensificación del cambio climático están arrasando con, bueno, con la biodiversidad, con la fauna, con la flora de esos lugares, ¿no? Entonces, estos modelos en general se nutren de información satelital, de modelos meteorológicos que pueden medir grandes series de tiempo, ¿no? Entonces, en función de las medidas históricas, uno puede ver cómo actualmente nos desviamos de esas medidas históricas, por ejemplo, haciendo un seguimiento de la temperatura media anual, haciendo seguimiento de las precipitaciones, de la humedad relativa, de los vientos. Se construyen índices que nos permiten ver, por ejemplo, las anomalías, ¿sí? Es decir, cuánto estamos desviados actualmente respecto a esos valores históricos. Entonces, ya entender que estamos en un proceso de calentamiento global, que eso está muy, muy estudiado y muy comprobado a nivel global, cómo las medidas a nivel local están empezando a tener impacto, ¿no es cierto? Y que efectivamente está demostrando que ante un aumento de la temperatura, que el aumento de la temperatura, por supuesto, en el vocabulario común estamos hablando de sequías que son más pronunciadas, más frecuentes, que son más extensas a lo largo del tiempo. Eso se traduce en obtener índices de peligro de incendio mucho más altos, más severos y más prolongados en el tiempo, ¿no? Claro, de alguna manera están dadas las condiciones de modo tan severo para que ocurra un incendio que cualquier chispa te genera un impacto tremendo, digamos. ¿Hay modelos y datos suficientes en Argentina, por ejemplo, para poder hacer un estudio de este tipo y determinar en qué medida los incendios de la Patagonia pueden ser atribuidos al cambio climático? Bueno, tenemos bases de datos históricas del Servicio Meteorológico Nacional basadas en la red de estaciones meteorológicas
a lo largo y a lo ancho del país. Ese es un registro muy interesante para evaluar con todas las medidas que se toman en las estaciones meteorológicas, ¿sí? Ese ya es una buena base de datos. Después sí, tenemos modelos numéricos del tiempo a nivel global que no son propios de Argentina, sino que son provistos por la NOAA, por ejemplo, o la NASA de Estados Unidos, o también la Agencia Espacial Europea provee modelos también cada vez más precisos respecto a cómo es el comportamiento climático, y en base a esos modelos se construyen índices. Es posible construir índices como el índice de peligro de incendios canadiense, que es un índice muy utilizado a nivel global, que nos permite evaluar la historia de esos índices a lo largo del tiempo, ¿no? Esos índices, esos modelos, en definitiva, que se corren a nivel global, son útiles a nivel local. Se mide el error que pueda tener por las características locales. Generalmente se contrastan esos valores también con los valores que se miden en estaciones meteorológicas para entender qué tan desviado de la realidad puede estar un modelo comparado con otro, ¿no es cierto? Pero efectivamente sí, te puedo decir que en función de esos datos y también sumando la información de origen satelital se puede construir indicadores que den, que digamos echen luz sobre cómo actualmente estos indicadores cada vez están, digamos, empujando, por así decirlo, a situaciones cada vez más severas. Perfecto, clarísimo. Bueno, entonces, considerando que los efectos del cambio climático van a continuar acrecentándose en las próximas décadas, dada la situación internacional, como vos mencionaste, de negacionismo, en tanto no cambiemos la matriz energética global, vamos a seguir teniendo este problema y probablemente se va a seguir intensificando. Entonces, la pregunta es, ¿hay posibilidades reales de disminuir los impactos de los incendios en este contexto? ¿Y qué tipo de acciones son efectivas para lograrlo? Especialmente, digamos, entendiendo por lo menos que con esa condición de severidad del peligro que vos mencionás, en gran medida causado o intensificado por el cambio climático, una vez que el incendio se prende es muy difícil contenerlo. Entonces, ¿en qué momento del año hay que trabajar en la prevención? ¿Qué tipo de acciones pueden ser efectivas para evitar estos efectos tan catastróficos? Bueno, un poco haciéndome eco de la introducción, ¿no? O sea, efectivamente, si no hay un cambio en la matriz energética global, esto va a seguir empeorando, ¿no? Y de ahí te sumo, digamos, a la idea, es que hay modelos que proyectan, digamos, cómo serían las tendencias si seguiríamos igual, en la misma tasa de emisiones de gases de efecto invernadero, cuántos grados aumentará la temperatura de la atmósfera en función de eso, o si existieran reducciones en las emisiones a lo largo de los próximos años, cómo la tasa, digamos, de emisión fuera disminuyendo y cómo eventualmente podríamos disminuir el calentamiento. El esfuerzo, digamos, es muy difícil. Ustedes saben de los acuerdos de París, que por ejemplo fijan determinados límites donde los países se tienen que comprometer cada uno con los compromisos hacia adentro de cómo transformar su matriz energética. Como vos decís, muy probablemente estos acuerdos de difícil concreción a nivel internacional lleven a que las cosas sigan igual y sigamos emitiendo gases de efecto invernadero. Hay que tomar conciencia sobre eso, hay que tomar conciencia que se viene y que estamos viviendo cada vez con más evidencia ese proceso, ¿no es cierto? Y que los impactos cada vez son más visibles, no solo hablando de incendios, sino de inundaciones, por ejemplo, y de sequías, con todos los impactos que asociados a ellos, ¿no? En el caso de incendios, parece un eslogan, ¿no? Pero hay que trabajar en prevención todo el año. A pesar de que en la Patagonia los incendios son en verano y en Córdoba, por decir, los incendios son en invierno. Entonces, en realidad hay que trabajar todo el año en actividades de prevención, toma de conciencia. Los gobiernos locales, los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales tienen que trabajar en forma conjunta. En forma contraria a lo que pasa actualmente, que hay una desfinanciación de los aparatos estatales con respecto a las inversiones que se tengan que hacer en equipamiento,
en la contratación de personal. Todo lo contrario, nosotros tenemos que tener mucho más equipo, tenemos que tener mucha más tecnología a disposición. Los sistemas de alerta temprana son uno de los ejemplos, por ejemplo, que hay que implementar. No solo se trata de tecnología, no solo se trata de domos de observación, no solo se trata de monitoreo satelital, sino también se trata de mucha coordinación a campo, mucha coordinación en las comunidades. Por ejemplo, la detección temprana de la columna de humo, qué hacer, a quién llamo primero, qué medidas tomar, cómo organizarnos. Los propietarios de campos, los municipios, los bomberos, las defensas civiles, por citar, tienen que estar coordinados, ¿no es cierto? Tienen que estar trabajando en mesas de prevención, por ejemplo. Y esto no se hace en el momento, sino se hace en la pretemporada, por así decirlo, ¿no? Y bueno, Claro. efectivamente eso, si nosotros estuviéramos bien organizados, los barrios, ¿qué medidas podemos tomar? Bueno, las casas propiamente dichas, las casas de la interfase urbano-rural, los campos, qué tan preparados están, qué tan capacitadas están las personas para una emergencia. Nosotros siempre citamos el caso de Chile, que naturalmente tienen terremotos. Bueno, los niños están capacitados desde la primaria para hacer simulacros de terremotos, por ejemplo. Bueno, ¿estamos nosotros en Córdoba o en la Patagonia, por así decir, por citar ejemplos, capacitados para el momento que ocurre un incendio? ¿Estamos capacitados en qué hacer, en qué medidas tomar, qué equipos tenemos que tener? Bueno, nadie lo está realmente a fondo y es momento de tomar conciencia que llegado un incendio, puede ser catastrófico. Entonces, Bien. si vos me preguntas efectivamente qué hay que hacer, hay que organizar las comunidades con las autoridades de aplicación, con las municipalidades. Cada habitante tiene que tomar medidas, tiene que tener un protocolo, tiene que haber un plan de acción. Eso es lo que tenemos que apuntar, todas aquellas comunidades que estén expuestas al riesgo de incendio. Me parece que va por ahí, más allá de todas las inversiones que a nivel estatal o privado se tengan que hacer para poder hacer que los ecosistemas, en definitiva, porque una cosa es pensarse tranqueras adentro, puerta adentro, y otra cosa es pensarse a nivel de paisaje, ¿no? Cómo pensar los paisajes de forma resiliente para que, llegado un incendio, poder disminuir sus impactos. Perfecto. Y bajando finalmente a la perspectiva del ciudadano, ¿no? ¿Qué puede hacer alguien que vive en Lago Puelo, en Córdoba, en Corrientes, en un entorno natural o forestal para proteger su casa y sus animales? Digo, ya hablamos de la parte comunitaria que me parece obviamente que es la clave, pero ¿qué puede hacer el ciudadano además de participar en la cooperación con su comunidad? Bueno, el ciudadano tiene que primero entrar en un proceso de toma de conciencia del nivel de exposición que tiene él personalmente ante el evento, ¿sí? Ante el evento extremo, ante el incendio, qué tan vulnerable es esa persona, ¿sí? Bien, Autoevaluarse o autopercibirse como una persona vulnerable, y de ahí tomar riendas en el asunto. Primero, capacitarse con personas, con personal capacitado, digamos, tocarle la puerta a los bomberos, hacerse socio de los bomberos, recibir capacitación de los bomberos, por ejemplo. Si fuera necesario, tomar, digamos, cursos de cuidado personal, ¿sí? Si fuera necesario, comprarse los equipos de protección personal, si fuera necesario, sumarse a cualquier actividad. No solo implica, uno no se va a convertir en bombero o en brigadista, ¿no? Pero puede estar atento a las circunstancias, puede hacer algún aporte desde otro lado, desde la logística, ¿no es cierto?, que puede llegar a ayudar a esas circunstancias. Va a depender, o sea, la pregunta va a depender físicamente dónde esté cada uno y cuál es la claro. percepción de riesgo que tenga, pero como mínimo, si esa persona está expuesta, si vive en un campo o vive en una casa en la interfaz urbano-rural, es muy importante tomar medidas de cuidado, de limpieza de su entorno, tener agua disponible, un tanque de agua disponible, tener equipamiento, tener una bomba de agua, ¿no es cierto? Tener limpio el alambrado, tener la vegetación que circunda una casa que
así de datos concretos, ¿no? Y simples, una rama que toca el techo, evaluar qué tan ignífuga es tu casa, ¿sí? Si tenés techos de madera y tenés un árbol que toca el techo, bueno, eso es muy peligroso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podar esos árboles de manera tal que le bajás el nivel de riesgo? ¿Cómo tenés limpio el perímetro? ¿Cómo manejás la vegetación? ¿Cómo trabajás tu entorno más próximo, ¿no? Creo que eso, digamos, son medidas básicas que van a depender mucho sobre el contexto en que la persona viva, ¿no? Perfecto. ¿Y hay materiales nuevos que sean resistentes al fuego, digamos, desde el punto de vista de la construcción, algunos tipos de materiales o tecnologías que se puedan usar para ser más resistentes a las casas? Yo estoy pensando, porque tengo una imagen de los incendios que ocurrieron hace muy poco en California y un área que estaba toda quemada, que la casita, una de las casas quedó perfectamente indemne en medio de toda la devastación, ¿no? Y que explicaban que tenía que ver con el tipo de materiales de construcción. ¿Tenemos en Argentina y en nuestra región ese tipo de materiales o ese tipo de conocimientos sobre cómo construir para que las viviendas sean más resilientes? Entiendo que sí, que la industria, digamos, de la construcción en seco en particular, que es una industria reciente en la Argentina de pocos años, este, en esos materiales uno puede elegir, digamos, algún tipo de material ignífugo, ¿no? Claro, Entiendo que hoy por hoy construir de esa manera es más caro que la manera tradicional, pero sí hay materiales que rechazan el calor, que son ignífugos, ¿sí? Tanto en paredes como techos, que eventualmente pueden entrar en un circuito de normación, digamos, o de exigencias, donde uno, si vive en el bosque, necesariamente tiene que construir con estos materiales, por ejemplo, claro. que pueden tal vez disminuir el daño, ¿no? Porque volviendo a los conceptos anteriores, a estos incendios que cada vez son más intensos, ¿no? Y de gran magnitud, este, posiblemente sea muy difícil, digamos, evitar que una casa se queme, ¿no? Vos citás el caso de California, bueno, eventualmente el desarrollo de las tecnologías en California, en Estados Unidos, esté más avanzado, pero claramente fue una casa entre miles de casas, ¿no? Entonces, Exacto. sí, sí, la respuesta es sí, existen materiales, existen técnicas para hacer las casas más signíficas, más resilientes. Evidentemente, esa industria tiene que crecer, tiene que entrar en auge para poder eventualmente en esas zonas de alta exposición, de alto riesgo, principalmente áreas boscosas, ¿no? Claro. Pueda construirse con esos materiales. Bueno, clarísimo. Muchísimas gracias, Nicolás. Ha sido un placer escucharte. Em, y concluimos entonces nuestro episodio de hoy. Esperemos tener mejores noticias en el futuro, porque la verdad que es un tema que es difícil, especialmente para los que amamos digamos, las áreas naturales, ver esta devastación y este nivel de dramático de pérdida también de vidas, de lugares tan, tan lindos que tenemos en nuestro país, es realmente muy, muy triste, pero bueno, esperamos haber arrojado un poco de luz sobre esta problemática. Así que bueno, gracias Nicolás por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer, realmente. Soy seguidor de Flaxo, los conozco muy bien y hacen un trabajo espectacular, así que mucha suerte con el podcast. Gracias por acompañarnos hoy. Si te gustó el episodio y te interesa escuchar más, es muy importante para nosotros que nos pongas 5 estrellas, hagas clic en seguir o envíes este episodio a tus colegas y amigos. Diálogos Climáticos es producido y apoyado por profesores y alumnos de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina. En la producción, edición y contenidos, Clara Subirach, alumna de la maestría. Si querés saber más sobre la maestría en cambio climático, nos podés escribir a cambioclimático@flaxo.org.ar, cambioclimático@flaxo.org.ar. Muchas gracias.